Desde este momento, por el canal, la media hora de la salud. La media hora para conocer cómo afrontar, reconocer y solucionar sus problemas de salud. Es el momento para iniciar Salud Plena. Salud Plena, un espacio hecho para usted y para todos los que necesitan de una verdadera respuesta con la medicina alternativa. Salud Plena. Buenas noches, bienvenido a su programa de Salud Plena. Como siempre, pues darle las gracias a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares con estas notas simples, estas notas sencillas, pero que espero que sean de mucha utilidad para ustedes, que los orienten en estas patologías que normalmente o generalmente tocamos, con temas que son de actualidad, con temas que son muy frecuentes. Hoy vamos a hablar de artrosis, yo creo que es una de las enfermedades que nos está afectando ya a las personas mayores, y sin embargo vemos ya jóvenes con trastornos y cambios artrósicos de deterioro, de desgaste en los cartílagos, por sobrepeso, por obesidad. Hay muchas causas, dijéramos, pero vamos a contemplar las que más frecuente vemos, que es el factor de deterioro por la edad. Pacientes con artrosis degenerativa, con pacientes en donde ya se ha producido un gasto a nivel de las superficies articulares, en donde además de eso se ha disminuido la producción del líquido sinovial, que es como un aceitico, se puede decir, que lubrica las articulaciones, y esto conlleva entonces primero a presentarse traquídeos como yucas a nivel de las articulaciones, a nivel de los dedos, a nivel de los tobillos, de las rodillas principalmente, y ya cuando hay compromiso avanzado, pues comienza el dolor. Es un dolor que es incapacitante muchas veces, porque ya el roce de las superficies articulares, cuando se presenta el dolor, es porque ya hay daño de esa superficie articular y ya está llegando a una zona que es el periósteo, que es a donde están las terminaciones nerviosas. Por eso es que es tan doloroso, porque ya está avanzado. Esta artrosis puede llegar a grados severos de postración, en donde ya la persona no se puede movilizar, y eso se vuelve un círculo vicioso, porque a medida que trata de caminar o hacer algún tipo de ejercicio, se presenta mayor dolor. Entonces el paciente se inhibe, no sale a hacer ejercicio, y entre más reposo tenga, más daño y más deterioro va a presentarse en esa articulación. Entonces, ese círculo vicioso conlleva muchas veces a que el paciente termine en una silla de ruedas, con compromiso no solamente para la calidad de vida de él, sino también para todo su núcleo familiar. Entonces tienen que llevarlo, transportarlo, ya eso le causa inseguridad en la marcha, se puede caer, además de que generalmente acompañando a esa artrosis hay una osteoporosis. Entonces, y por la edad, si son pacientes de edad avanzada, pues peor, porque una caída puede conllevar entonces una fractura patológica, una fractura en la cabeza del fémur, una fractura a nivel de la cadera, y el paciente que se encama, y es un paciente que muy difícilmente se va a levantar. Y lógicamente que ahí va a alterarse su calidad de vida con un deterioro completo en todas las otras funciones, llegando a extremos ya de depresión, porque el paciente en una cama o en una silla de ruedas muchas veces dice: Dios mío, acuérdate de mí, llévame a descansar. Así son las palabras de muchos pacientes que nos llegan o que me llegan al consultorio, de modo que es muy importante ver la trascendencia del daño que hay a nivel de los cartílagos, a nivel de las articulaciones. Hoy día, afortunadamente, pues en medicina alternativa, y diría que en general también, porque no vamos a descartar los avances que se ha tenido la ortopedia hoy día con los reemplazos articulares, reemplazo de cadera completo, reemplazo de rodilla,
Todo eso son, dijéramos, avances científicos y no vamos a desconocer que eso existe y que en muchos casos se pueden presentar éxitos, que son muchos los pacientes que se han beneficiado, no vamos a desconocer eso. Eso es muy importante entenderlo y cada caso, lógico, tiene, dijéramos, un análisis particular, es un análisis individual y de ahí la escogencia. Muchas veces yo me he sentado con los pacientes y les digo, yo creo que aquí lo mejor es hacer esto, mire esta articulación, ya está completamente dañada, no le podemos ofrecer en medicina alternativa algo, lo mejor que usted tiene, y si es una persona joven todavía que tolera un procedimiento de estos, porque son procedimientos, no vamos a decir que no son procedimientos ambulatorios, que son procedimientos sencillos. Los reemplazos articulares de cadera o de rodilla son procedimientos cruentos, son cirugías mayores que llamamos, de modo que eso tiene su riesgo. No solamente el riesgo quirúrgico como tal, sino el riesgo anestésico. Pero sí, muchas veces hay que considerar esa posibilidad y son muchos los pacientes que se han beneficiado de estas técnicas, de modo que no hay que desconocer esto. Pero para aquellos pacientes, por ejemplo, les pongo lo típico que nosotros vemos o que yo veo en mi consultorio, pacientes de 70, 80 años, generalmente diabéticos, generalmente hipertensos, generalmente con problemas cardíacos, generalmente con problemas respiratorios, con EPOC, generalmente con trastornos graves. Salud Plena. Si usted quiere una solución definitiva a los problemas de salud, piense en Salud Plena. En Salud Plena, consulta de medicina alternativa, mediciones bioenergéticas y con dermatrón, homeopatía, terapia neural, soluciones o sueros revitalizantes. En Salud Plena, psicología. Salud Plena. Calle 35, número 4D35, Barrio Cádiz. Teléfono 265-3593. Salud Plena. Que definitivamente someter un paciente de esto a un procedimiento quirúrgico es un alto riesgo de que se quede en la sala de cirugía. Entonces, ante estos casos, pues, la mejor opción que nosotros o que usted como paciente puede tener es la medicina alternativa, que ya no se pueda realizar un procedimiento quirúrgico de estas, que no podamos nosotros, dijéramos, intervenir a una cirugía mayor de este tipo, pues definitivamente pues, queda el recurso de la medicina alternativa que afortunadamente podemos mejorar. No curar, porque hablar de curación, una artrosis severa, en una artrosis degenerativa o en un paciente que ya tiene 70, 80 o 90 años, muchas veces que no llega, pues sería, dijéramos, insólito y sería, se puede decir, irresponsable de mi parte prometerles que se van a curar, que van a quedar con las articulaciones como unos muchachos de 15 o 20 años, no. Pero que va a mejorar su calidad de vida, sí, en eso sí nos podemos comprometer, en que los dolores no van a ser tan intensos, que van a estar ahí. No vamos a decir, algunos tendrán días que se sienten súper bien y habrá otros días que de pronto se sienten un poquito alterados, pero en definitiva su calidad de vida va a mejorar con los procedimientos que nosotros realizamos. Entre ellos tenemos pues terapia neural, terapia segmentaria y lo último que tenemos en estos casos, que es lo que quiero hablar hoy, es la terapia con plasma. La terapia con plasma, como lo mencionábamos en un programa anterior, en donde hablamos de acné, vimos que el plasma hoy día se utiliza en 3, se puede decir, situaciones específicas, porque el plasma rico en plaquetas, pues tiene esa especificidad, que las plaquetas se pueden transformar y pueden regenerar células cartilaginosas, células óseas y las células de la piel. Por eso se utiliza en estos 3 casos específicos, no sirve para más nada. Yo no puedo decir que le voy a poner plasma a usted si tuvo un derrame cerebral y que eso le va a regenerar su cerebro, no, eso es mentira. No le puedo decir eso, ni nadie le puede decir eso, porque eso ya está comprobado científicamente. Las plaquetas
lo único que hacen es transformarse en cartílago, en hueso y en piel. Ellas no regeneran neuronas, no regeneran el hígado, no regeneran el páncreas, no regeneran el riñón, de modo que olvídese que el plasma sirve para esos órganos. No, el plasma sirve para los cartílagos, para los huesos y para la piel, para acné, para manchas, para rejuvenecimiento facial, y por eso es que se utiliza en estos casos. De modo que es muy importante de tener esa claridad, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros con el plasma? ¿Qué se hace? ¿Cuál es el tratamiento del plasma rico en plaquetas para artrosis? Ya hay estudios científicos comprobados, evidencias científicas de incluso regeneración de un buen porcentaje. Estamos hablando de regeneración de un 30, un 40%, que eso ya es mucho para un cartílago completamente deteriorado y desgastado, y sobre todo en pacientes en donde ya se ha excluido la posibilidad de una cirugía. Entonces, en estos casos podemos utilizar plasma y es simple, es un procedimiento que hacemos nosotros, hace muchos años lo venimos haciendo en nuestro consultorio. Es un procedimiento que realmente no es costoso comparado con los beneficios que obtiene la mayoría de estos pacientes. Algunos pacientes responden rápido, algunos otros se demoran un poco más. Eso depende de muchos factores, desde la edad misma. No es lo mismo un paciente aplicarle plasma que tenga 50, 60 años, a ponerle plasma a un paciente de 80, 80 y pico de años. No es lo mismo, no va a responder lo mismo. Entonces hay que tener un poquito de paciencia. Generalmente, pues lógico, pues yo tengo una enfermedad de muchos años y yo quiero que en la primera terapia o en la segunda terapia ya salir corriendo y que se me aliviaron los dolores. Eso uno lo entiende, eso sí es cierto, uno lo entiende, que el paciente llega con esa expectativa. Afortunadamente, pues los que nos han llegado son pacientes remitidos porque otros le han dicho. Entonces, fulanito le dijo a sutanito, oiga, yo estuve allá, o si no ven, la vecina ve a la señora que mantenía encerrada allá en la casa, en la silla de ruedas prácticamente, o sentada en la mecedora frente a la casa, y cuando de un momento a otro la ve caminando y sale ya y da la vuelta a la cuadra, y oiga, Pepita, ¿y usted qué se hizo? Y no, yo fui allá a Salud Plena, yo fui allá donde el doctor Betín. Ah, bueno, entonces ya vienen referenciadas, pero esa paciente afortunadamente también le dice, no, yo me comencé a mejorar, fue cuando ya me pusieron como las 6 o 7, porque generalmente el paciente quiere que con la primera aliviarse del dolor y salir corriendo. No, eso no funciona así. Hay que darle tiempo a su organismo para que estas células comiencen a transformarse. Y como les digo, algunas responden muy rápido, que uno ve y se sorprende. El más sorprendido muchas veces es uno, que a la segunda o tercera terapia el doctor, vea, ya no me duele. Y bueno, estamos bien, al menos no le duele. Pero eso no quiere decir que ya esté curada, que ya usted esté aliviada. Y sin embargo, hay algunos pacientes le hacemos 2, 3 y se van tan bien que vienen al año. Salud Plena. Si usted quiere una solución definitiva a los problemas de salud, piense en Salud Plena. En Salud Plena, consulta de medicina alternativa, mediciones bioenergéticas y con dermatrón, homeopatía, terapia neural, soluciones o sueros revitalizantes. En Salud Plena, psicología. Salud Plena, calle 35, número 4D35, Barrio Cádiz. Teléfono 265-3593. Salud Plena. Diciéndole uno que debe hacerse regularmente cada mes o cada 2 meses ese estímulo para mantener un buen efecto. Entonces fíjese lo bonito de esto, porque definitivamente son muchas las alegrías y muchos los testimonios que hemos tenido de pacientes que han llegado casi en silla de ruedas y que pueden dar fe y testimonio de que sí se han aliviado. Que no se han curado, porque ya lo hemos dicho, es un proceso degenerativo, es un proceso crónico que va avanzando, pero sí hemos podido detener ese proceso y muchas veces revertir y mejorar
en un buen porcentaje, estamos hablando, como dije anteriormente, una mejoría de un 30, un 40% en los cartílagos. Eso hace que se alivie el dolor, que se mejore, que su calidad de vida mejore. Entonces ya puede salir la señora y la viejita, así sea con su bastón, al comercio, puede salir a visitar las vitrinas, al almacén, que lógicamente no va a patonear todo el centro comercial, no, pero sí podrá visitar algunos sitios, puede salir ya de su casa, su calidad de vida mejora, no mantiene tan mal geniada, no mantiene pues tan irritada la persona, porque eso ocasiona eso. Y como les dije, muchos llegan incluso simplemente rogándole a mi Dios que se acuerde de ellos, porque ya para qué. Yo aquí en esta silla de ruedas, o lo que me espera que esta silla de ruedas y estos dolores que yo no quisiera ni levantarme. Entonces, es muy importante entender eso. Vamos no a curar, aquí ya no vamos a hablar de curación. Le diría mentiras y sería irresponsable, como lo he repetido en muchas ocasiones, ponerme a prometer ese tipo de cosas. Vamos a aliviar, sí, vamos a mejorar su calidad de vida. Y eso lo hacemos con esta terapia, en donde retiramos generalmente unos 10, 12 centímetros de sangre. En algunas ocasiones sacamos un poquito más. Y eso lo metemos en unos tubitos, 2 o 4 tubos, en donde se centrifuga en una máquina especial y extraemos o separamos los glóbulos rojos del plasma. Ahí en el plasma están las plaquetas. Y ese plasma es el que combinamos con unas ampollas alemanas especiales que traen una combinación específica, que son las combinaciones de cartílago y todos los otros tejidos anexos a las articulaciones. Entonces traen, dijéramos, la información sobre los ligamentos, los tendones y todas las fascias que hacen o forman parte de las articulaciones. Entonces, al mezclar esas plaquetas con estas ampollas, esas plaquetas obtienen la información de que se deben transformar en cartílago. Además que las ponemos, lógicamente, ahí, en la articulación que está comprometida, en su rodilla, en su cadera o a nivel de los discos de la columna, o a nivel del hombro, a nivel del codo, en donde esté la articulación comprometida, ahí en la zona periférica, para que el efecto sea mucho más localizado en la zona afectada. Y los resultados que obtenemos, afortunadamente, son muy buenos. No se ve en una forma inmediata. En forma inmediata, pues ya damos algunos medicamentos homeopáticos, algunas tableticas para disolver en la boca, unas cápsulas que comienzan, dijéramos, a actuar rápidamente para aliviarle el dolor, que es lo que nosotros queremos controlar. Pero para que el efecto de esa analgesia o de esa disminución de ese dolor y de su calidad de vida se vea, generalmente hay que esperar varias semanas mientras ese cartílago se recupera, mientras esos tejidos se desinflaman, que es lo que nosotros vemos generalmente, después de varias sesiones. Y posteriormente a eso, porque como dijimos, no es un tratamiento curativo y definitivo. Entonces, hay que hacer refuerzos cada mes, cada 2 meses. Nosotros tenemos pacientes que vienen 2, 3 veces en el año y se mantienen, pues, bien, no curados, pero sí aliviados de sus dolores. De modo que es importante entender de que existe este procedimiento, que lo venimos haciendo hace muchos años, que podemos mostrar evidencias clínicas y testimonios de personas que le hemos realizado estos tratamientos con los cuales se han aliviado, se han mejorado. Y algunos muchas veces, pues cuando han estado en fases iniciales, se puede decir que se han curado hasta cierto punto. De modo que esta es una técnica que usamos, que tenemos la experiencia en el manejo de esta técnica y que hemos tenido resultados excelentes. Lógico que acompañando a esta terapia, pues se deben hacer otra serie de recomendaciones, como es la alimentación.
Si está con sobrepeso, lógicamente que hay que controlar ese sobrepeso o esa obesidad, porque el peso excesivo pues ejerce una presión también excesiva a nivel de estas articulaciones, y esa compresión de las venas, de las arterias, dificulta la circulación en esa zona, y ello dificulta lógicamente la recuperación, el restablecimiento y la regeneración de esas estructuras. De modo que además de la terapia en sí, pues se complementa con otras medidas, y posteriormente podemos comenzar a hacer ya un proceso de fisioterapia, de fortalecimiento a nivel de los músculos que generalmente se han venido atrofiando porque la paciente o el paciente no se podía movilizar, y entonces se mantenía muy quieta. Vamos entonces a seguir ahora con las preguntas que siempre al final de nuestro programa atendemos para resolver algunas inquietudes que ustedes tienen acerca de algunos temas específicos. Salud Plena. Si usted quiere una solución definitiva a los problemas de salud, piense en Salud Plena. En Salud Plena, consulta de medicina alternativa, mediciones bioenergéticas y con dermatrón, homeopatía, terapia neural, soluciones o sueros revitalizantes. En Salud Plena, psicología. Salud Plena. Calle 35, número 4D35, Barrio Cádiz. Teléfono 265-3593. Doctor, se me hinchan varias partes del cuerpo. ¿Qué puedo hacer? Generalmente los pacientes que tienen este fenómeno de edema, que es lo que nosotros técnicamente decimos a la hinchazón, hay que primero determinar qué tipo de hinchazón o de edema es el que tiene. Si es un edema blando o si es un edema duro. ¿Qué significa eso? Edema blando, que usted al hacerle presión con un dedo, le deja la huella, le deja el hueco ahí, es un edema blando. Eso significa generalmente trastornos de la circulación venosa por éstasis, estancamiento de la sangre. Entonces hay una extravasación de los líquidos o de los fluidos y se produce ese edema blando. Es como agua que tiene uno ahí prácticamente. También se pueden presentar en fenómenos cuando hay retención de líquidos, cuando hay alteraciones a nivel renal. Y si usted hunde el dedo y no deja huella, es un edema duro que hay que pensar en procesos de los linfáticos, lo que llamamos un linfedema, que muchas veces llega a lo que nosotros llamamos una elefantiasis, o el pie se pone como un elefante, gruesísimo y duro. Eso ya son otro tipo de trastornos que requiere lógicamente de un manejo diferente al que normalmente se le da a los trastornos vasculares, de modo que esas son las causas, y así esté sentado, esté de pie. Si está sentado, pues lógicamente pues hay que pensar en obstrucciones a nivel de la zona de la inguinal, porque hay un acodamiento y ese acodamiento disminuye el flujo con estancamiento en las extremidades inferiores, entonces se produce esa retención de líquidos o alteraciones vasculares de tipo venoso, de tipo que llamamos varices, ¿no? ¿Qué medicamentos se deben evitar durante el embarazo? Bueno, la lista de medicamentos contraindicados durante el embarazo, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, yo diría que serían todos. Ahí sería al revés, más bien sería más fácil decirle cuáles son los medicamentos que pueden tomar las embarazadas. Pues simplemente algunas vitaminas, el hierro, algunos nutrientes especiales o específicos para esos casos, y lógicamente cuando hay patologías de base, una mujer diabética pues debe seguir tomando sus antidiabéticos, una mujer hipertensa en embarazo pues debe seguir tomando sus antihipertensivos y los que el médico le prescriba. Pero en términos generales se puede decir que debe evitar todo tipo de medicamentos la mujer en embarazo. Termina aquí la media hora de la salud. La media hora para conocer cómo afrontar, reconocer y solucionar sus problemas de salud. Salud Plena.